lugar de mi nacimiento y el lugar que hoy se está hablando de Misiones, tomó unas decisiones que lo llevaron a la muerte y fueron buenas decisiones. A veces las buenas decisiones te llevan a la muerte, o a una buena muerte, pero a la muerte al fin. Este hombre salió de retiro a una playa cercana, que no es un balneario muy reconocido porque en el país los balnearios que son peligrosos no son reconocidos. Este balneario tenía la fama de que las olas se crecían. Entonces se estaban bañando los jóvenes de la iglesia de este misionero y de repente la ola creció y abarcó una gran cantidad de jóvenes. Abarcó a muchos y salieron la mayoría, quedando 5 jóvenes con dificultades para nadar. El misionero nadó y nadó, sacó a 4 de ellos y quedaba uno que no era de la congregación, pero andaba en el viaje también. Así que él se lanzó a las aguas del mar, que en este momento estaba picado, trató de salvar a aquel muchacho y ambos perecieron en el agua. El misionero, tratando de salvar la vida de una visita que iba en el grupo, también pereció. Así son a veces las decisiones nuestras. Cuando las tomamos, pues creemos que podemos salir librados, pero se imagina usted con un mar turbulento, como a veces se ponen las aguas profundas. Usted rescata 4 jóvenes, el cuerpo ya está en una condición de agotamiento fuerte. Al tratar de rescatar el 5º, definitivamente tiene que usar sus pulmones y todo su aparato físico, y este hombre no pudo aguantar más y fueron más fuertes las olas del mar, y hasta ahí llegó el ministerio de aquel gran misionero. Le sobreviven una esposa y 4 hijos. Así son las situaciones cuando uno toma riesgos. Las decisiones siempre van a determinar, y este hombre tomó riesgos en perfecto estado de consagración, estaba viviendo en obediencia para el Señor. Sencillamente excedió su condición física, tomó el riesgo de hacer este viaje en un lugar de altas olas y eso sencillamente lo puso en peligro. Hay decisiones diarias que te van a poner en peligro o te van a sacar a una buena función. Tú eres quien tienes que determinar qué es lo que quieres. Cuando tú determinas servir al Señor y cuando tú determinas que eres un siervo de Dios a toda fuerza, contra viento y marea, tus decisiones diarias tienen que ser las de un siervo del Señor, las de un ministro de Dios, las de una persona santificada. Si se te olvida por un rato que eres esa persona, entonces tú corres el riesgo de cometer los peores errores de tu vida. Hay ocasiones en que en el ministerio, por ejemplo, las personas que estamos en el ministerio, pudiéramos tomar decisiones como la del buen hermano misionero en República Dominicana. Él tomó una decisión, dio hasta lo último y entonces se cumplió el versículo que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sencillamente murió en el esfuerzo de salvar a una 5ª persona. Hoy podemos decir que es un héroe, también que es un mártir, pero ya su ministerio no podrá dar más a la comunidad. En la vida diaria también usted va a tener la ocasión de tomar decisiones. Trate de que sean las mejores y trate de estar en el lugar y en el momento que Dios lo quiere. Cuando usted está en pecado o en una situación pecaminosa, sencillamente no está ni en el lugar ni en el momento que Dios lo quiere. Pero quien toma la decisión la toma usted. La vida exige diariamente que usted viva en entera consagración. Siempre voy a hablar de Romanos capítulo 12. Me pasé 2 años predicando en la iglesia de Romanos capítulo 12, pero yo creo que voy a predicar toda mi vida de Romanos capítulo 12. Porque Romanos insiste en el cambio de mentalidad. Y no hay conversión sin cambio de mentalidad. ¿Entiende usted eso? Si usted vino al Señor, pero aún sigue pensando carnalmente y aún sigue pensando igual y actuando igual,
usted vino a la iglesia, pero no vino al Señor. ¿Está aquí? Vino a la congregación, conoció a los hermanos, le parecieron buena gente. Sí, porque hay de todo en casa, pero cuando usted no conoce a nadie, todos parecen buena gente. Y no digo que aquí hay mala gente, digo que todos son buena gente, pero hay uno que otro con sus cositas, ¿verdad? Entonces después usted empieza a conocerlo más profundo y después se empieza a decir, ay, pues yo no sabía que eran así, pues hay de todo en la viña del Señor. Sí. Eso es todo, eso es todo. Pero si usted viene y acepta al Señor, no a los hermanos. Aceptando al Señor, acepta a todos los hermanos. Pero aceptando a los hermanos no siempre va a aceptar al Señor. Si acepta al Señor, acepta al manco, al desbaratado, al tullillo y al cojo. Pero cuando nada más acepta a algunos hermanos, otros le van a parecer no muy buenos. Y hay que entender que hay algunos que son buenos, otros requete buenos y otros nada buenos, pero son hermanos. También son salvos. Y también son la familia del Señor. Dele gloria al Rey. Y ahí usted toma la decisión de amar o la decisión de mirar de lejos. Yo le aconsejo que tome la de amar y la de perdonar. Porque así cumple con la palabra que dice, recibiste de gracia, dad de gracia. Si se pone a mirar las faltas de cada quien, no va a amar a nadie. Quiero que entienda esa parte. Para amar hay que amar incondicionalmente, así como el Señor nos amó. ¿Cuántos dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? En el diario vivir usted va a tener que tomar decisiones. Aquí lo que vemos es a un hombre que estaba consagrado al Señor, a David, en este capítulo 11. Consagrado completamente al Señor y decidió tomarse unas vacaciones. Las vacaciones físicas, en cuanto a lo que es la consagración, muchas veces terminan como fracasos espirituales. Quiero que entienda esto. Cuando yo, que soy un conquistador, y no me refiero a conquistar féminas, pues ya yo conquisté la mí, con esa tengo. Cuando soy un conquistador en la vida, tanto en lo emocional como en lo espiritual, y decido darme un tiempo para detenerme de las cosas que tienen que ver con mi devoción delante de Dios, con un riesgo muy grande. Este mes estamos hablando de preparación. La consagración es una preparación. Y cuando yo digo que estoy consagrado, digo que estoy apartado. Y cuando digo que estoy apartado, estoy también diciendo que estoy santificado. Porque la palabra consagración equivale a la palabra santificación. Algo que está consagrado es algo que está apartado, dedicado a quien se le va a ofrecer. Y el creyente que está consagrado, está santificado, está dedicado, está apartado para solamente honrar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien debemos honra, gloria y alabanza, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. David estaba consagrado, había sido escogido como rey, había sido librado, había sido ungido y esperado 15 años para ocupar el reinado. David ganaba todas las batallas porque Dios lo había elegido con ese fin. Y era hombre que cuando decidía tomar, obedecer al Señor, tomar un lugar, alcanzar un lugar, nadie lo detenía porque la gracia de Dios estaba con él. Hay algo muy importante y es que cuando usted tiene la gracia de Dios encima, usted le cae bien a todos. Hay algunos que no le caiga bien, claro que siempre tiene que haber, dice en mi casa, nunca falta un pelo en un sancocho. O sea, siempre tiene que haber alguito, tiene que haber alguno que como que daña la cosa. Hay alguien que va a criticar, hay alguien que va a decir, hay alguien que va. Pero si usted está consagrado y está en el propósito de Dios, para nada, ni a la izquierda ni a la derecha se aparte. Porque el que está en el propósito de Dios, sigue el propósito de Dios hasta alcanzar la meta y el propósito para el cual ha sido llamado en Cristo Jesús. Si encontró su propósito, haga el propósito. Y con él honre al Rey de Reyes y Señor de Señores.
En el camino siempre va a tener obstáculos, pero no se le ocurra tomar vacaciones. Donde quiera que vaya, que sea parte del propósito. Donde quiera que alcance una meta, que sea parte del propósito. Porque si alcanza una meta y no es parte del propósito de Dios en su vida, dice la Biblia muy claramente que en vano trabajan los edificadores y Jehová no es quien construye la ciudad. Y si Jehová no guarda la ciudad, ¿en vano qué? Vela la guardia. Si Jehová no edifica la torre, si Jehová no edifica mi vida, si no es quien pone en mi vida los cimientos para hacer lo que hago, entonces lo que hago no va a prevalecer. Lo que hacemos, a veces usted puede ver una empresa, un ministerio, cualquier cosa que emprendemos, que de pronto arranca rápido. Y hay que recordar las palabras de Gamaliel a los fariseos cuando perseguían a los cristianos. Él les dijo, tengan cuidado con quién se meten. Porque esta gente, si no son de Dios, en resumen le dijo, ellos no van a prevalecer. Pero cuando lo tuyo es el propósito de Dios, sea empresa, sea negocio, sea visión, sea ministerio, sea lo que sea que hagas, si lo haces en el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores, va a prevalecer porque para Él es en el nombre de Cristo Jesús. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero los que confían en Jehová permanecen como el monte de Sión. Porque son como el monte de Sión. David era un hombre que peleaba batallas y ganaba. Y ganaba siempre. Fue en el gobierno de David que el pueblo descansó 40 años, periodo de descanso. Y es David, a pesar de sus muchos errores, a quien todavía hoy el pueblo de Israel recuerda. Fíjese qué cosa, qué tremendo. Este David sencillamente se tomó un descanso en el tiempo en que los reyes van ¿dónde? A la guerra. Tu responsabilidad es tu responsabilidad. Si como padre, por ejemplo, a veces te tomas, a mí me cuesta mucho trabajo tomarme vacaciones, me las tomé en estos días. Y aunque me tomé vacaciones, como quiera terminé predicando en uno que otro sitio. Tengo este mal vicio. Que aun cuando tengo que descansar, trabajo. Pero no es que sea mal vicio predicar. El mal vicio no es predicar. El mal vicio es no hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Y aún así sacrificar mi cuerpo porque voy a terminar pagando las consecuencias, como algunos se habrán dado cuenta. Pero cuando tú entiendes eso y aplicas cada cosa en su lugar, entonces tú creces. Amén. Creces en dominio propio. Creces en visión, porque entonces tomas las decisiones y empiezas a poner cada cosa en su lugar y Dios te va a ayudar de todas maneras. Amén. David tomó una decisión que no fue buena. La decisión de descansar. Él tenía que ir y envió. Hay veces que usted, como mamá, como papá, le toca orar, pero siempre pide oración. ¿Está aquí conmigo? No me ponga esa carita. Entonces voy a pensar que no oran. ¿Sí? No. Póngame cara de que estoy orando. A veces nos toca estar orando, pero pedimos oración. Y cuando hacemos eso, tomamos el riesgo de David. A él le tocaba ir, pero él se quedó y envió. Envió a su mejor capitán, eso sí, el tipo era bueno en la guerra. Pero tú y yo no estamos para enviar cuando tenemos que ir. Tú y yo estamos para ir y hacer lo que Él nos llamó a hacer en el tiempo que Él nos llamó a hacer, para que estando en sus tiempos, cuando clamemos a Él, sepamos que Él nos va a responder porque es su tiempo. Y Él nos quiere para vencer y salir ganando en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. David, el más fiel, se convertiría en infiel a partir de esa decisión. Cuando tú eres una persona consagrada y tú decides salirte de la consagración por un par de días, se te olvida que un poco de levadura leuda toda la masa.
Y que una mala decisión va a afectar toda tu vida. Así como una buena decisión puede afectar continuamente tu vida, una mala decisión va a enfermar tu vida fácilmente. Es una decisión la que tomamos cuando de pronto usted está, hay una noche caliente, usted se levanta con los pies y pone los pies en un lugar frío y le da resfriado. Fue una decisión la de levantarse, una sola. La de poner su pecho al aire frío, una sola, y con eso tiene resfriado, una sola. Con una decisión, a veces manejando, una sola, nos gana varios tickets, una sola. Una sola decisión. Entonces tú y yo tenemos que entender que a diario vamos a tomar decisiones, a veces tomamos 100 decisiones al día, pero procura que todas esas decisiones sean las correctas. A veces nos toca estar en la balanza de lo justo humanamente hablando y de lo apropiado bíblicamente hablando. Y entonces balanceamos la cosa para que posiblemente nos convenga más lo que no tiene que ver con la Biblia, porque nos da más libertad de acción. Cuando algo no tiene que ver con la Biblia, nos da más libertad de acción, porque nos da muchas opciones. Y entonces empezamos a buscarle las conveniencias humanas y la justificación humana. No hagas eso. No busques justificación humana en tus acciones, porque vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Mientras buscas justificación humana en tus acciones, simplemente trata de justificar cualquier acción y cualquier decisión que tomes, aunque sepas dentro de ti que está mal. Tú no estás para justificar las tolladas que haces. Si metiste la pata, no trates de limpiarte con otro. Enfrenta tu destino, enfrenta tu responsabilidad. Tomaste malas decisiones, acepta tu condición y empieza entonces a vivir para perfeccionarte en Cristo Jesús. Pero no empieces a justificarte porque terminas echándole la culpa a otro como hizo David. ¿Qué pasó con David? Tomó esta mala decisión. Y al tomar la mala decisión, sencillamente hubo consecuencias. La consecuencia inmediata no fue la muerte de su amigo y fiel soldado Urías. La consecuencia inmediata fue que él tomó a una mujer que no era de él, que no le pertenecía, que era de uno de sus mejores soldados, uno de sus 30 valientes. Quiero que sepas esto. David tenía un escuadrón de los mejores. 30 hombres que cada uno era capaz de eliminar a 200 personas en guerra. Era como que usted mande a uno de los mejores francotiradores del ejército de los Estados Unidos y cada uno de ellos era capaz de enfrentarse a un ejército. Entre ellos estaba Urías Eteo. A David no le importó, él tomó a la muchacha porque le gustó. Y muchas veces, a veces usted toma algo, hace algo porque le gusta. Porque la carne es carne y la carne no piensa espiritualmente. ¿Qué fue lo que dijo el Señor respecto a la carne? El espíritu siempre está ¿cómo? Dispuesto, presto, listo. Pero la carne es ¿qué? Hay muchos tomando en cuenta esas palabras, meten la pata. No fue para justificar a nadie, fue como advertencia para que sepas. Pon primero las cosas espirituales y tu carne se someterá a tu espíritu y harás la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Fíjese cómo dice el versículo, que la mujer, David era un hombre consagrado, tomen en cuenta esto. Pero dice la Biblia que cuando estuvo con David, ¿cómo se volvió? Inmunda. David era un hombre consagrado. Consagrado. Pero David se tomó sus vacas. Y cuando se tomó sus vacas, mientras se tomaba sus vacaciones, sencillamente se puso a ver de pendenciero lo que no le pertenecía. Y tuvo sus consecuencias. La mandó a buscar, la tomó, estuvo con ella y sencillamente David hizo que esta mujer concibiera, pero la Biblia dice que ella se lavó de su inmundicia. Estar con el rey la hizo una mujer inmunda. Pasó de la honrosa mujer de un soldado del rey a la concubina amante por un rato del rey y terminó siendo inmunda. Se lavó de su inmundicia, dice la palabra, pero no pudo evitar las consecuencias. No habían pastillitas de aquellas.
Y hoy, aunque haya pastillitas de esas, metemos la pata y nadie le quita a la gente lo inmundo. Quiero que entendamos esa parte. Cuando cometemos errores de este tipo, sencillamente, nos podemos lavar y podemos convertirnos, pero hay consecuencias a nivel del cuerpo que van a afectarte. Por ejemplo, una persona comete adulterio hoy y puede arrepentirse al rato. Cristo lo perdona así, mire. Así. Pida perdón y está perdonado así. Pero hay consecuencias en tu cuerpo. Hay consecuencias en tu mente. Hay consecuencias en tus nervios. Hay consecuencias en tu espíritu. Cometiste un error y cada vez que ves a esa persona te lo va a recordar. Cometió un error y tu cuerpo, cuando sienta la necesidad de esa misma emoción, te la va a demandar. Cometes un error y tu organismo te va a reclamar. Y a veces no pensamos en eso, pensamos, pero por casa dicen un gustazo, un trancazo. Y es cierto. Y aunque vayas delante del Señor, óigame bien, el Señor te perdona, dicen los abogados, ipso facto, que quiere decir inmediatamente. Pides perdón y sientes el fresco del Señor. Miras alrededor y sientes que todos los ojos te miran. Y no es que todos los ojos te estén mirando, es que el que te llevó al pecado fue el enemigo. Y el diablo lo primero que hace es que te seduce para que caigas. Y todavía pides perdón a Dios y ahí tiene como 50 buitres gritándote cosas al oído para traerte un sentimiento de culpa. Y tras el sentimiento de culpa te trae un espíritu de acusación. Y tras el espíritu de acusación te trata de traer hasta un espíritu de muerte porque te hace ver como que los demás están acusándote y no te sientes bien. Y a pesar de que te sentiste perdonado, te persiguen todos. Mejor no metas la pata. Y si ya la metiste y hace rato y todavía el enemigo te acusa, dile, yo soy nueva criatura. El pecado quedó atrás, eso no vuelve a suceder y soy libre por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de cada error físico hay una cadena espiritual que se desata y tú lo tienes que saber. David la sentía, David la podía ver, cometió ese error e inmediatamente el enemigo empezó a trabajar en él. Cuando le dijo a la mujer, estoy embarazada, hizo así, mandó a buscar al esposo. No era el papá del muchacho, pero él tenía que salir de eso. Así que como el muchacho lo mandaron a buscar y era tan fiel, que David lo mandó a buscar y le dijo, ve y duerme con tu esposa. Es decir, ve y duerme con ella porque así vas a creer que es tuyo y no te preocupes, yo te cubro. No le dijo nada. El hombre era tan fiel que lo mandaron para allá. Y hizo así y durmió en la puerta de la cabaña. Le dijeron eso al rey y dijo, caramba, chamaco, que te mandé a dormir. Que no, que yo no puedo estar aquí durmiendo con mi mujer mientras mis compañeros de guerra están peleando allá. Déjame dormir con los de la guarnición del rey. Lo dejaron dormir ahí y ni así, el hombre no quiso, mejor se fue a dormir con nosotros del rey. Y lo último que hizo fue, mándame a pelear de nuevo, porque allá es que tengo que estar. Era fiel. Si por fiel eso te cuesta la vida, no te preocupes, hay recompensa. Pero no dejes de ser fiel. Urías ni se la olía en lo que lo quería meter. David, el buen muchacho, el dulce cantor de Israel, con malicia lo mandó a buscar y con malicia lo mandó para atrás. Y la carta de su muerte se la dio a él mismo. Le dio a él la carta que lo llevaría donde. ¿Por qué? Porque él tenía que librarse del problema. Porque cuando el enemigo no te permite reconocer en el espíritu de acusación y no te quiere, te mete un espíritu, ay, vas a pasar por la vergüenza. Hermano, hermana, después que metiste la pata, la vergüenza tiene que llegar. Que lo sepan lo menos posible y trata de que lo sepan quien tú entiendas que menos hable, porque si se lo dijiste a un hablador, Dios te ayude. Y a veces ni siquiera conocemos que los habladores son habladores,
porque se lo decimos al más discreto y ese tiene un amigo que 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 tiene un amigo. Y al rato todo el mundo te está mirando con ojos de sospecha. Entonces tú miras a otro y por fin supiste que se lo dijeron y ahora tú no sabes quién lo sabe y quién no lo sabe y allá andas mirando para todos lados. Mira, mejor reconoce tu error, reconoce delante de Dios, dale gracias, arrepiéntete y cualquiera que te llame la atención. Por eso dile, sí, un error lo comete cualquiera, estoy dispuesto a afrontar mi responsabilidad y aquí estoy. Eso tenía que haber hecho David, pero al no hacerlo y querer ocultar su pecado, las consecuencias vinieron. Y la primera consecuencia fue que se convirtió en un asesino. David se convirtió en el asesino de su propio amigo, de un soldado fiel. Cuando tú te olvidas de quién eres, de que estás consagrado, de que sirves al rey, te olvidas de que si metes la pata tienes que reconocer tu condición. Y hay una ira interna que viene, que te convierte fácilmente en un asesino, porque tú no quieres que nadie sepa eso. Tú eres capaz de eliminar a cualquiera. Y esto pasó con David. No te debes olvidar que estás en consagración. Si eres un conquistador y ya Dios te ofreció la conquista, óyeme bien, David no tan solo mataría a este hombre, sino que no le importaría perder una batalla. No le importó perder varios hombres porque le manda a decir, ponlo a pelear en lo más recio de la batalla. Y cuando veas que está bien, dice el mexicano, picuda la cosa, entonces echen para atrás y déjenlo solo. Óigame, qué acto de cobardía. El valiente de Israel cometió el peor acto de cobardía. Cuando tú dejas la consagración, comete los actos más vergonzosos que puede haber. Y David, sencillamente, puso a su amigo, a su fiel soldado, al hombre con que días antes habría brindado y le había hecho honores, en lo peor de la batalla. Por eso se dice que no fue la espada enemiga, sino David, el que mató a Urías Eteo. Y no hay que quitarle honra a David, es el gran, dulce cantor de Israel, es el hombre que Dios llamó conforme a su corazón, todo lo que usted quiera, pero cuando usted abandona el principio de la consagración, de acordarse que está apartado, todas las condiciones humanas de la transgresión se meten en su cabeza. Todas las condiciones humanas pecaminosas en las cuales usted podría llegar a caer, maldecir, transgredir, maltratar, se meten en su cabeza. Así que diga conmigo, Señor, líbrame de mis propias transgresiones. Señor, líbrame de tentaciones. Y si cayere en alguna, dame el valor para siempre reconocerlo. Que no culpe a otro. Que no esconda mi pecado, sino que lo reconozca delante de ti. Para que mi enemigo no se huelgue de mí, no se burle de mí y no haga de mí un transgresor, uno que ofenda tu nombre y aún a sus propios amigos los dañen. Por eso, amado, es que usted muchas veces ve a muchos buenos creyentes que de repente empiezan a ser agresivos, que empiezan a ser mal hablados, que empiezan a ser personas que hieren a los demás porque se olvidan de quiénes son. Y en su afán por ocultar su pecado, en su afán por ocultar la condición, tratan de taparlo. Es como que caigan goteras en su casa y usted ponga del lado abajo del techo el parche para que no caigan. Esa cosa se va a llenar como una bola que tengo yo en mi oficina. Se va a llenar de agua y va a terminar cayendo hasta abajo el agua. Se va a ver, hermanito. Y si te pones a desahogarte con un inconverso, prepárate, porque después cómo le predicas la palabra. David mató a Urías Eteo y dice la Biblia que todavía esta mujer reconocía a Urías como su esposo, así que sufrió duelo y después que sufrió duelo David la hizo venir. Pero las cosas no se detienen ahí. Muchas veces usted cree
que Dios lo va a hacer conquistar después de esa condición. Quiero que recordemos, como hablamos en estos días, acerca de la predicación que tuvimos cuando hablamos de Josué. Él estaba listo para ganar, él estaba listo para conquistar, pero sucedió que sencillamente, en el caso de Josué, había pecado en el pueblo. A veces estamos en la condición de casi lograr cosas grandes de este lado, pero el pecado en el pueblo impide que Dios nos bendiga completamente. No es el predicador, no son los líderes, alguien del pueblo, alguien de los que son de la congregación decidió estar en rebeldía. Y a ese alguien lo ponemos un día a testificar o lo ponemos un día a dar un consejo y ya se convirtió en un líder. Entonces es parte de, pero ahí está porque aún está en rebeldía. Josué no sabía que había un muchacho en rebeldía, ni que uno de ellos había desobedecido a la palabra. Y por eso yo le digo, cuídese de hacer la voluntad de Dios donde quiera que esté. Porque usted representa al pueblo de Dios. Usted representa a su pastor. Usted representa a su mentor. Usted representa a su líder. Usted representa la palabra. Y donde usted mete la pata, sencillamente pone a Dios de por medio. David hizo eso. Y tal vez David pensaba que las cosas iban a terminar allí, pero las cosas no terminaron allí. En el capítulo 12 del misma segunda de Samuel, siempre tus decisiones negativas te van a seguir, lamentablemente. Te puedes arrepentir, Dios te puede restaurar en el camino, y más vale que tú te arrepientas completamente. Usted puede decir, pero David se arrepintió. Yo también podría decirlo, pero no es la palabra mía la que hace que yo diga que me arrepentí, son mis acciones. Amén. Detrás del arrepentimiento, una vez más les recuerdo lo que significa arrepentirse. Arrepentir viene de la palabra metanoia, que significa metamorfosis. Metamorfosis es cambio de forma. Cuando usted se arrepiente, usted cambia de forma. Deja de ser quien era para ser quien Cristo quiere. Amén. Esta palabra metanoia o metamorfosis es la misma que se utiliza para indicar el cambio que sufre la mariposa cuando es oruga y pasa a ser gusano, se mete en el capullo y en el capullo de ahí sale convertida en mariposa. Usted está en el pecado y es un gusano que se arrastra en el pecado. Viene a Cristo, pasa por el capullo del Espíritu Santo y termina siendo mariposa libre para caminar y andar en los brazos del Rey de Reyes y Señores, señores. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y el imperio por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 12, segunda de Samuel, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre le preparó y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, esto es algo normal. Mire qué molesto se puso David. La parábola que le pone, ¿verdad? Natán. Y dice, vive Jehová, que el que tal hizo, ¿merece qué? Dijo. Él no se imagina el final de la historia. Y cuando hemos hecho algo y todavía no tenemos la consecuencia de ese pecado, nos olvidamos de eso.
No nos arrepentimos. Pero nos olvidamos eso y volvemos a creer que Dios también se olvidó de eso. El que esté en consagración debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces para los que estamos en consagración las consecuencias son más severas que para el que no lo está. Y en el caso particular de David, David ya se le había olvidado que él había hecho matar a uno de los suyos. Fíjense la respuesta que él le dio a su comandante. No te preocupes por esta pérdida. No importa que hayamos perdido esta guerrita. En la guerra se pierde. Ora uno, ora otro. Me llama tremendamente la atención porque es la reacción de un corazón que generalmente reacciona con humildad, con obediencia y con mansedumbre. Pero él le dice, no tengas pesar por esto, por la pérdida de los soldados, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque y vuelve y véncelos. Es decir, no se perdió nada. Por mi casa dicen, para la guerra se perdió más. Y la verdad, cuando tú terminas endureciendo tu corazón respecto a un pecado que tú mismo cometiste, terminas matando no a uno, sino a varios, porque siempre va a haber consecuencias. A veces los matas emocionalmente, a veces los matas espiritualmente. A veces tu mal ejemplo hace que los demás tomen la peor visión del evangelio. Porque entonces dicen, si este que es evangélico, que dice que tiene a Dios en su corazón, reacciona así, imagínense. No, yo no quiero hacer eso. Y tú a veces no piensas, y muchas veces tienes que tomar decisiones y acciones que te pongan en el lugar justo que Dios quiere, no en el lugar que el hombre quiere. Porque el lugar que el hombre quiere es fácil. Imagínense usted, si hoy cualquier cosa es legal, no todo lo legal es justo según la palabra. Va a seguir siendo legal, pero delante de Dios puede ser un pecado mortal. Usted y yo tenemos que vivir según la palabra. Porque la palabra te permite vivir no por encima de la ley, sino vivir con principios que están por encima de los principios que enseña este mundo. Pero si te guías por lo legal de este mundo y te olvidas de que tienes a un rey que está por encima de este mundo, te olvidas de que Él te mandó a no apartarte de este libro ni a la izquierda ni a la derecha. Así que aunque muchas veces cuesta mucho obedecer a Dios y no a los hombres, ponte al nivel de obedecer a Dios y siempre, siempre, aunque te cueste mucho delante de los hombres, obedece a tu Dios antes que todas las cosas. En el nombre del Señor. Dale honra y gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Y dijo David, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, David no se da cuenta que el juicio que él está soltando es para él mismo. Por eso es que la Biblia dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque generalmente cuando tú y yo juzgamos al otro, nos olvidamos que a veces cometimos errores peores que eso. Y que el juicio que le estamos mandando al otro posiblemente lo estamos mandando sobre nosotros mismos. David dijo, merece la muerte. Él no se imaginó lo que él dijo. David dijo, tiene que pagarlo por 4 tantos. Él ni siquiera se la olía. Tú estás en consagración. Vive para el rey. Y si cometes un error, a tiempo reconócelo. No le eches la culpa al otro. Yo sé que el diablo al fin y al cabo es quien pone las cosas. Pero no diga, es que el diablo me hizo. Deja de recortarte de ahí. Sea valiente. Él te provoca, pero él no te puede hacer nada. Oye bien, el enemigo te provoca por donde quiera. Y cada debilidad que tú le muestres, él la va a usar en contra tuya para hacerte caer. Pero el que cae eres tú. El que tiene que levantarse eres tú. El que tiene que avanzar eres tú. Y el que tiene que ponerse de pie firme sobre la roca eres tú. Así que ya no uses más excusas y empieza a ver y a caminar el camino que debes para hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señores, señores. Porque el responsable eres tú. Dale la gloria al Rey de Reyes. Entonces dijo Natán a David,
Tú eres aquel hombre. Diga conmigo, ay mamá. Que usted mande un juicio y usted se dé cuenta que al fin y al cabo el juicio es para usted mismo. Que usted declare una palabra y usted se dé cuenta que al fin y al cabo eso viene como boomerang. Reténgase, olvídese de juzgar a los otros. Va a haber siempre gente que comete errores grandes. No se ocupe usted de mandar el juicio. Ocúpese de sanar y restaurar. Para que cuando le toque a usted, usted tenga el valor de reconocer su falta. Y aún usted reconozca su falta y aún usted no juzgue a los otros, posiblemente los demás no lo juzguen igual a usted. Porque Dios me libre, gracias a Dios por el buen concepto que la gente tiene de nosotros. Pero imagínense, yo cometo una falta y la decepción de muchos puede hacer que cualquier juicio suelten. Por eso usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Para que los demás no tengan que decir de nosotros, y si dicen algo de nosotros, que sea mentira. Porque estamos consagrados, apartados y hemos sido santificados por el Espíritu y estamos en constante preparación para esperar al que ha de venir por nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no importa el lugar y la hora, estamos haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Entonces así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se aparta. Óigame bien, óigame la consecuencia. Estas son las verdaderas consecuencias. Oiga cómo empieza esto y dónde termina. No se apartará, óigame bien. Por lo tanto, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová has remitido tu pecado, no morirás. Quiero que entienda esto, porque muchas veces usted y yo decimos: ¿por qué Dios permite esto y por qué Dios permite lo otro? Dios nos da a nosotros la oportunidad de tomar decisiones, nos da la madurez en el proceso, nos pone las cosas fáciles para que nos santifiquemos. Pero usted y yo tenemos la misma libertad que tuvo Adán en el huerto de Edén. El árbol del bien y el mal siempre va a estar ahí. Y el árbol de la vida está un poquito más allá. El Señor nos dice: no coman de eso. La decisión es suya. Y Dios va a venir y te va a preguntar otra vez: ¿qué te pasa? ¿Por qué te escondes? Porque el pecado siempre va a traer como consecuencia el que te quieras esconder. Tú y yo estamos bajo consagración. Lo que el hombre decide diario no tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Tú puedes trabajar en consagración, puedes comer en consagración, puedes compartir en consagración, pero es tu decisión. Tú eres quien sabes cómo debes conducirte, porque sabes bien lo que le agrada y en lo profundo de tu corazón sabes bien lo que no le agrada al Señor. Tú eres quien toma la decisión. Tú eres quien en lo profundo de tu corazón sabe si eres un santificado o si nada más estás viviendo por apariencia. Dios no te ha mandado a vivir por apariencia, pero muchas veces, nosotros queremos vivir como quien vive por apariencia. Dile a tu hermano que te queda al lado: no vivas jamás por apariencia. Dígale usted, contéstele: ni tú tampoco. Dígale otra vez: porque esto ofende al Señor.
Dile, en cada decisión, recuerda, debes consagrarte al Señor. Y tu decisión debe mostrar lo consagrado que estás. Depende de ti que Dios se ofenda o que Dios se agrade de tus decisiones y de tus palabras. Tus acciones demuestran tus decisiones. Tus decisiones demuestran tus pensamientos. Tus pensamientos muestran lo que hay en tu corazón. Recuerda, lo primero es agradar al Señor en todo. En el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las consecuencias venían sobre David. Ya David había sido bendecido y Dios no lo iba a matar, pero lo iba a hacer pagar por aquello. Después de esa decisión, la familia de David fue un perfecto desastre y David tuvo que lidiar con un hijo que se le rebeló, con otro hijo que quiso vivir con su hermana, etc. Fue un tremendo problema y la espada jamás se apartó de la casa de Judá hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Tus decisiones y tus acciones, sin arrepentimiento, traen como consecuencia el juicio de Dios para ti y para tus generaciones. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y Natán se volvió a su casa después que le dijo, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Ya el niño estaba. ¿Saben? Calculen más o menos cuánto había pasado. La mujer quedó embarazada. En eso mandaron a buscar a Urías. Imagínense usted que en la batalla duró semanas en regresar, semanas en volver a la batalla, murió, semanas de luto. David la hace su esposa, da a luz el niño nace, tiene 1 o 2 años y después viene entonces Natán a decirle a David lo que tenía que decirle. ¿Cuánto pasó? Unos 3 años después del pecado. Óigame bien esto, porque muchas veces usted está esperando que Dios va a tener acciones inmediatas. Y muchas veces no nos damos cuenta que así como a usted no le toca juzgar, tampoco le toca saber cuánto es que Dios va a permitir el juicio sobre una persona y sobre sus cosas. No le desee juicio a nadie. Simplemente aprenda a vivir en santidad y a vivir apartado para el Señor en el nombre de Jesús. Y si hubo alguien que te dañó tan severamente, tan amargamente, que todavía hasta la fecha tú guardas resentimiento, amargura, odio sobre esa persona, libérate de eso. Déjale la justicia al Señor. Esto no quiere decir que si hay un caso de ley que está ahí sobre deudas y otras cosas, tú te olvides. No, cumple tu responsabilidad, pero no tengas resentimiento sobre la persona. No tengas odio, libérate de eso. Deja que el Señor sea tu juez, que Él sea quien mande el castigo, porque Él hace pagar, de una forma que solamente Él sabe. No anheles el juicio de Dios sobre otro, sino déjale a Jehová, porque de Él dice, yo daré el pago, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Jehová hirió al niño gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. David entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlos levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día, ¿cuántos días duró ayunando? Y al 7º día murió el niño. Al 7º día. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Esto se llama aceptar el juicio de Dios. Humanamente hablando, es una conducta contraproducente. Humanamente hablando. Que usted esté orando por un niño que usted sabe que es consecuencia de un pecado y que la orden divina dice se muere y usted está ayunando 7 días para que viva y al 7º día ¿qué? Aquí otra vez se prueba si David seguía en rebeldía o no. ¿Qué hizo David? David no fue tonto. David se paró, dijo, ¿murió? Ah, no. Pues entonces me lavo, voy y digo, gracias Señor, no me contestaste como yo quería, pero gracias. Le voy a explicar la consecuencia de eso rápidamente. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y orando diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Ya, esa fue la respuesta de Dios. Y a veces usted y yo no estamos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. Si tuvo el valor de pecar, tenga el valor de aceptar la respuesta. ¿Está aquí conmigo? A veces la respuesta puede ser tan dura como esta. Muy dura. Y muy humanamente ilógica. Porque después de 7 días de ayuno, lo más lógico es que el niño viviera. Pero no, esa no era la voluntad de Dios. Porque el niño era consecuencia de un pecado. Y, óigame bien, y fue el juicio sobre el niño el que provocó que David se humillara. Muchas veces Dios tiene que mandar juicios sobre áreas de nuestra vida, muy delicadas, para que levantemos la testa. Y por fin reconozcamos dónde hemos caído. ¿Está aquí conmigo? No espere a que Dios le mande como juicio la consecuencia de su pecado. Arrepiéntase a tiempo, reconozca su falta a tiempo, antes de que venga el juicio. Ponga en orden su vida, antes de que vengan las consecuencias reales. Permítale a Dios alegrarse con su arrepentimiento. Y métase y adore. Y aun si Dios no te respondió lo que tú querías, métete y adora porque tú estás apartado para Él. Eres la novia que espera el novio. No se supone que estás para contradecirlo, se supone que estás para adorarlo y darle gracias a pesar de que no te complazca, porque Dios no está para complacerte, tú estás para complacerlo a Él. Y si Él no permite que algo suceda en tu vida que a ti te parece importante y humanamente relevante, y si Él no lo permite, es porque te conviene más lo que viene después. Así que dale gracias y espera lo mejor para la honra y gloria de Él. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David dijo, yo no voy a hacer que resucite. Dejémonos de esto. Esta fue la voluntad de Dios. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y oiga bien, ya no la llama más la mujer de Urías, porque David se arrepintió. Claro está, para esto ya el problema era público. Entienda eso. Porque David lo ocultó y el que encubre su pecado, dice la Biblia, que no prosperará. A tiempo nosotros reconocemos nuestra condición y el Señor puede hacer grandes cosas. Pero si ocultamos e insistimos en ocultar el pecado, las consecuencias van a venir sobre nosotros. Y consoló a David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre. ¿Y quién fue Salomón? El próximo rey, el cual amó Jehová. ¿Por qué lo amó? Porque David se había arrepentido, porque había reconocido su falta y porque aceptó el juicio de Dios. Entonces, Dios legalizó a Betsabé y a David como pareja.
el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, que quiere decir al que Dios amó a causa de Jehová. Diga conmigo, yo estoy consagrado y voy a aceptar la voluntad de Dios a pesar de mí mismo. Señor, dame la sabiduría, la gracia, la visión y el entendimiento de tu voluntad en mi vida. Conságrame para ti, que sea yo responsable todos los días de mi vida, que si cometo faltas, reconozca dónde he caído y tenga el valor y la honestidad de arrepentirme, reconocerte, aceptar tu voluntad y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora, por favor. Déselo más fuerte que Él se lo merece. Rey de reyes y Señor de señores.